Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Les animo a que abran sus Biblias, por favor, en el libro del Apocalipsis y trataremos de examinar el capítulo 9 del verso 13 al verso 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta sección es la sección de las trompetas, y como ya habíamos dicho, el asunto de las trompetas es meramente un símbolo del llamado de Dios. Y por el contexto sabemos que es Dios llamando a la humanidad a un arrepentimiento genuino. Si ustedes pusieron atención, al menos en el verso 20 y en el verso 21, ustedes se darán cuenta que el énfasis de estas plagas, que la finalidad de estos llamados de Dios a través de juicios, tienen como finalidad que el ser humano cambie su perspectiva, que el hombre cambie su mentalidad. Eso es lo que significa arrepentimiento. Sin embargo, el verso 20 y verso 21 nos indican que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron. Ahora bien, nosotros hemos estado tratando el asunto de las trompetas ya tiene algunas semanas, y si ustedes recuerdan bien, las primeras 4 trompetas eran llamados de Dios a través de juicios que afectaban la esfera física, es decir, afectaban algunos aspectos de nuestro mundo temporal, como la vegetación, las aguas saladas, las aguas dulces, los cuerpos celestes. Pero las últimas 3 trompetas tienen que ver más con aspectos de la esfera espiritual, tienen que ver más con juicios que tocan el aspecto interno del ser humano. La quinta trompeta que estudiamos hace 8 días tenía que ver con la actividad demoníaca, Satanás y sus ángeles afectando a una gran parte de la humanidad, y muy probablemente la quinta trompeta es una alusión a las posesiones demoníacas y cómo una gran parte de la humanidad se ve afectada por este tipo de actividad. Sin embargo, habíamos dicho que todas las personas estén poseídas por Satanás o no estén poseídas por Satanás,
si no están bajo la potestad de Cristo, están bajo la potestad del maligno. Ahora en el capítulo 9, versículo 13 al versículo 19, tenemos el toque de la sexta trompeta, que tiene que ver aún con la actividad demoníaca. Sin embargo, esta actividad demoníaca enfatiza una nueva faceta de lo que serían las artimañas de Satanás. Notemos por favor el verso 13 con atención. Dice de la siguiente manera: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En el verso 14 se nos habla de 4 ángeles que estaban atados y ahora tienen que ser desatados. Y también se nos da una ubicación. Se nos menciona al gran río Éufrates, un río importante que aparece desde el Génesis y a través de todo el relato de la historia del pueblo de Dios. Bueno, ¿qué tienen que ver estos 4 ángeles y qué relevancia tiene que se mencione al gran río Éufrates? Primero, noten que estos 4 ángeles estaban atados. Y eso nos indica que muy probablemente, y es lo más seguro, estos ángeles son ángeles caídos que no guardaron su propia dignidad y que así como Satanás es atado en el capítulo 20 de Apocalipsis, ellos también fueron atados con la finalidad de que durante un gran tiempo no afectaran a la humanidad. Sin embargo, el versículo 13 en adelante nos explica cómo al desatar a estos 4 ángeles caídos, se empieza a afectar a los hombres de una manera nunca antes vista. Por otra parte, el hecho de que se mencione el río Éufrates tiene que ver mucho con los acontecimientos que ocurrieron con el pueblo de Dios, con los pueblos que vivían al otro lado del río. Es decir, el río Éufrates era la división entre la Tierra Santa, la tierra de Canaán, y los reinos paganos que afectaron constantemente al pueblo de Dios a través de toda su historia. Fue precisamente junto al río Éufrates donde se cometió el primer pecado de la humanidad con Adán y Eva. Fue junto al río Éufrates, o de ese lado del río, que vinieron los pueblos más perversos que dañaron al pueblo judío, como serían los asirios, quienes llevaron cautivos a los judíos del norte. Fueron de esa parte del mundo que vinieron también los babilonios en el 605 y se llevaron cautivos a los judíos del sur. De esa misma zona llegaron los medo-persa, entre otros pueblos que constantemente afectaron al pueblo de Dios, no solamente a través de su poder militar, sino también a través de sus doctrinas y religiones paganas que contaminaron la vida espiritual del pueblo judío. De manera que el río Éufrates, o esa división que es el río, está marcada por acontecimientos malignos que en muchas ocasiones dañaron la integridad espiritual del pueblo de Dios. Así que el río Éufrates, en el lenguaje apocalíptico del apóstol Juan, regularmente está refiriéndose a cuestiones negativas, a cuestiones dañinas, a esos reinos y pueblos que afectaron militar, políticamente y religiosamente al pueblo de Dios. En un momento más nos daremos cuenta cómo esto tiene también su explicación en otros pasajes. En el verso 15 se nos dice que fueron desatados los 4 ángeles. Estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Recuerden que la fracción tercera parte solo es un símbolo numérico de una gran parte. Versículo 16. Y el número de los ejércitos y de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Obviamente esto es un símbolo. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego,
de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Quiero que noten, hermanos, que en esta descripción simbólica, aterradora y espantosa de estos jinetes juntamente con sus caballos, un elemento que destaca es el hecho de que de su boca salía humo, azufre, y que también de la boca de los caballos había poder para afectar a la humanidad. Se enfatiza el poder que está en su boca, y es que estamos otra vez ante una actividad demoníaca, y por eso se usa la figura del río Éufrates, porque regularmente la actividad demoníaca y la actividad pagana venía de ese lado del río. Ahora la actividad demoníaca se está viendo a través del engaño. El poder se encuentra en su boca. Bueno, para la lección del día de hoy, vamos a dedicarnos a examinar otros textos que son paralelos y vamos a darnos cuenta cómo en el mismo libro de Apocalipsis podemos llegar a entender este pasaje que llega a ser de lo más complicado en todo el libro. Primero recordemos los elementos. Los ángeles estaban atados. Se menciona al gran río Éufrates y se menciona el poder que tienen en su boca para matar y afectar a la humanidad. Esos serían los elementos que debemos estar notando en los textos paralelos que aparecen en el libro del Apocalipsis. El hecho de que estén atados durante mucho tiempo nos está indicando que por un gran lapso de tiempo estaban restringidos. Una vez que se desatan, su actividad se empieza a desarrollar a través del engaño. Recuerden, el poder está en su boca. Y por otra parte, se menciona al gran río Éufrates, porque es el río que dividía al pueblo santo de los pueblos paganos que los afectaron militarmente, políticamente, pero que aparte venían con una influencia del mismo Satanás para afectar a los israelitas a través del paganismo, la idolatría, la herejía, el sacrilegio, entre otras cosas que eran desagradables y perversas ante los ojos de Dios. Bueno, ahora bien, veremos algunos textos paralelos que nos pueden dar mayor lucidez para entender la sexta trompeta. Recordemos que cuando hablamos de textos paralelos, en el libro de Apocalipsis, estamos tratando de decir que lo que Apocalipsis capítulo 9, verso 3 en adelante explica, se vuelve a explicar en otra parte del mismo libro, tal vez con algunos otros detalles que no encontramos aquí. Lo mismo pasa cuando estudiábamos a los 144,000 sellados y la gran muchedumbre. Lo que no se explica en el capítulo 7, tal vez se va a explicar en el capítulo 11, capítulo 14. Y entonces, esta regla de los paralelismos armónicos será importante para poder entender algunos textos que muchas veces se llegan a complicar. En este caso, la sexta trompeta sí es una plaga complicada de explicar sin la ayuda de otros paralelos. Pero estemos recordando los elementos, hermanos, tengámoslos en mente. Estaban atados estos ángeles. Una vez desatados, se desarrolló o se desató una actividad demoníaca enfocada en el engaño, puesto que su poder estaba en la boca. Y por otra parte se menciona al gran río Éufrates, de donde venía la actividad de Satanás hacia el pueblo de Dios a través de la guerra, la política y la doctrina falsa. Muy bien. Veamos un paralelo que sería en este caso la sexta copa. Recuerden que los sellos, trompetas y copas no son eventos cronológicos. No es que primero en la historia de la humanidad ocurrieron los sellos, después las trompetas y después las copas. Más bien, tanto los sellos como las trompetas y las copas están enfatizando lo mismo, con diferentes elementos, con diferentes colores, con diferentes símbolos.
Y entonces lo que es curioso es que cuando examinamos las 7 trompetas y las 7 copas, existe una gran similitud entre ambas, de tal manera que podemos encontrar respuesta en algunas cosas que a primera vista no pudimos encontrar. Vean conmigo Apocalipsis, capítulo 16. Y vamos a examinar la sexta copa. Estamos en Apocalipsis 16, versículo 12. Recuerden que las copas, al igual que las trompetas, tienen la misma finalidad: que los hombres, a través de juicios, a través de plagas, lleguen al arrepentimiento para con Dios. Es probable que en las trompetas el llamado sea de manera muy general para toda la humanidad. En las copas, de manera muy en particular, los juicios son para con Roma. Pero el texto nos sigue indicando lo mismo, ¿no? Que los hombres ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Bueno, la sexta copa es un juicio de Dios, en donde vamos a encontrar elementos muy parecidos a la sexta trompeta. Si usted encuentra por ahí un elemento, lo puede escribir en los comentarios, hermano, hermana, para que estemos interactuando. Capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, hasta aquí se explica un poquito sobre lo que será la sexta copa. Obviamente la copa de la ira de Dios solamente es un símbolo de un juicio de Dios sobre la humanidad. En este caso, y en el caso de la sexta trompeta también, Dios ejecuta su juicio sobre los hombres usando como instrumento a Satanás y a los demonios. Pero vean la similitud que hay en este texto con el texto de la trompeta. No sé si notaron por ahí algunas semejanzas, pero yo creo que si somos analíticos vamos a encontrar varias. Lo primero es que en el verso 12 se menciona otra vez el gran río Éufrates. Esa es la primera semejanza. Se dice que ese gran río se secó, y si lo viéramos desde una perspectiva terrenal, literal, en los tiempos de Israel, eso sería una desgracia, porque ese río caudaloso era la división que evitaba que los reyes del oriente, como eran los babilonios, los medopersas, los asirios, cruzaran para tomar dominio de la Tierra Santa. Pero ahora se dice que el gran río Éufrates se secó. Es el mismo elemento de la sexta trompeta. Y se dice que se secó con la finalidad de que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. O sea que no hay nada que evite que los reyes del oriente ahora tomen dominio sobre la Tierra Santa. Recuerden que todo esto solamente es un simbolismo. Nada más es una forma metafórica de explicarnos una realidad. En el versículo 13 se nos dice: y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el imperio romano, y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que se explica como el poder religioso del imperio, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Si notan también, así como de la boca de esos jinetes y caballos sale humo, azufre y fuego, 3 elementos que destruyen a la humanidad, aquí se mencionan a 3 espíritus a manera de ranas, que de hecho también el número 3 se ve representado por el poder del dragón, la bestia y el falso profeta.
Esa sería otra semejanza, el poder tripartito que aparece en la sexta trompeta y en la sexta copa. Pero noten el verso 14 con detenimiento, hermanos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La tercera cosa que encontramos, semejante a lo que vimos en la sexta trompeta, es la actividad de engaño, el poder que emana de la boca de estos seres, con la finalidad de engañar y manipular a los hombres, de manera muy en particular a los reyes del mundo, para hacer guerra en contra de Dios el Todopoderoso en el día en el cual Él regrese en la persona de Cristo. Y entonces, hermanos, noten cómo se menciona el gran río Éufrates, un poder tripartito, como lo vimos en la sexta trompeta, y también se menciona una actividad de engaño. Esa actividad de engaño, noten que se da al final de los tiempos, momentos previos a la aparición del Hijo de Dios en su segunda venida. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que ver esto a la luz de nuestro mundo actual. Si es que Dios ha desatado la actividad demoníaca para juzgar a la humanidad, y si estamos ya experimentando esto, hermanos, la pregunta es, ¿cómo eso se puede ver a la luz de nuestro mundo hoy en día? Es muy sencillo. El hecho de que se esté promoviendo la ideología de género, el matrimonio homosexual, la adopción de un hijo para un matrimonio de igual género, o el hecho de que se levante el movimiento feminista, o el hecho de que se haga legal el aborto, es una forma de engaño que no solamente tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver también con la política, tiene que ver con los reinos del mundo, tiene que ver con las personas más poderosas de nuestro mundo, y de alguna manera todo esto apunta a una rebelión en contra de Dios. Pero no es una rebelión nada más de los seres humanos comunes y corrientes. Es una rebelión que se ve ya a través de los gobiernos, a través de los reinos de este mundo, y que de alguna manera u otra está afectando a la humanidad, está afectando a la familia, está afectando a la educación, está afectando a la mentalidad de los niños, de los jóvenes, está afectando a la biología, está afectando todas esas áreas que son importantes y determinantes para nuestro desarrollo como personas y también como hijos de Dios. E incluso podríamos decir que estas ideologías, estas mentiras, también van afectando al cristianismo en cierta medida. Pero no solamente se reduce esto a la ideología de género, tenemos otras formas de engaño importantes que han circulado durante muchos años, pero si nosotros notamos, hermanos, el estado actual de nuestro mundo, podemos decir que hay menos guerra tal vez que antes, podemos decir que hay más tecnología, hay un desarrollo tecnológico más que el que había hace 100 años, pero en cuanto a engaño se refiere, en cuanto a un avance intelectual, un avance ontológico, un avance mental, lo que tenemos hoy día es un retraso. Jóvenes torpes, necios, personas sin conocimiento, personas sin criterio, personas sin valores, personas sin principios, y la raíz de todo esto tiene que ver con una actividad demoníaca que tiene como instrumento la mentira, el engaño, y todo esto es nada más y nada menos que la rebelión final de Satanás influenciando a los hombres para que se rebelen en contra de Dios antes de la aparición del Hijo de Dios. Y entonces ese es el primer paralelo que de alguna manera nos ayuda a entender un poco mejor la sexta trompeta. Vamos a otro texto. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis. Capítulo 19. Y vamos a dar lectura, hermanos,
por favor, del versículo 19 en adelante. Vamos a dar lectura del verso 19 en adelante. Otra vez estén atentos a los elementos que se mencionen. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el primer elemento otra vez, ¿no? Los reyes del mundo, los seres humanos, los gobiernos de nuestro mundo, reunidos para guerrear en contra de Dios. Y la guerra en contra de Dios es simplemente nada más que la guerra en contra de la verdad. Siguiente verso, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Otro segundo elemento otra vez es el engaño. El engaño que fue el instrumento necesario y eficaz para poder afectar a la humanidad y así rebelarse en contra de Dios. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y bueno, este es el segundo paralelo que nos muestra otra vez la actividad demoníaca y cómo ésta va a ser destruida. Sin embargo, sí nos da a entender otra vez que el instrumento que se utilizó fue el engaño para poder manipular, engañar y afectar a la humanidad. Y otro paralelo importante, Apocalipsis 20, del verso 1 en adelante. Vean lo que dice. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí tenemos otro elemento similar al que encontramos en el capítulo 9. Así como 4 ángeles estuvieron atados para no dañar a la humanidad, ahora se nos menciona al mismo Satanás siendo atado con una gran cadena. ¿Con qué fin? Vean el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Esta restricción, esta atadura, que es una forma de decir que no fue aniquilado, pero sí fue restringido, se le da a Satanás con la finalidad de que no engañe más a las naciones. O sea, hermanos, Satanás fue atado y tiene aún poder para atentar, para matar, destruir, pero su instrumento principal, que es el engaño, fue restringido por un breve tiempo. Ese breve tiempo está simbolizado por el número 1000, los 1000 años. Y entonces eso quiere decir que hubo una etapa en la humanidad donde la verdad floreció, donde la luz le ganó a las tinieblas. De hecho, cuando Cristo empieza a predicar el Evangelio del Reino, en Mateo se dice, luz se vio en medio de las tinieblas. Esa etapa del cristianismo en la cual Cristo empieza a predicar y a extender el mensaje del reino, es precisamente la etapa en la cual Satanás se ve restringido y afectado, de tal forma que el avance del Evangelio de la verdad es mayor que su influencia de engaño. Sin embargo, hermanos, noten conmigo más abajo, capítulo 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Otra vez es lo mismo. Hay un desatar de Satanás, sus ángeles. Una vez desatados, se empieza a impregnar el mundo a través del engaño, la mentira, la falsedad. Pero el engaño tiene una finalidad.
que todo el mundo, al final de cuentas, se rebele en contra de Dios. Y recuerden, solo es un símbolo. No significa que Satanás realmente va a juntar un ejército y vamos a pelear con Dios como seres humanos. Eso sería imposible. En términos físicos, eso sería una incongruencia. Pero cada vez que la humanidad va en contra de la verdad, legaliza la mentira y apoya el engaño, pues a medida que esto avanza en nuestro mundo, estamos rebelándonos en contra de Dios antes de que el Señor regrese por segunda vez, lo cual concluye en la aniquilación y en la condenación de los hombres impíos, juntamente con Satanás y sus ángeles. Una vez entendido esto, hermanos, regresemos a Apocalipsis 9 y notemos si ahora podemos entender mejor el asunto de la sexta trompeta. Apocalipsis 9. Recuerden que se menciona el gran río Éufrates, capítulo 9, verso 14, no porque de ahí vaya a venir el engaño, sino porque a los hermanos de aquellos días les era muy conocido el por qué se mencionaba ese río, ya que los judíos y los judeocristianos sabían muy bien que en una época de aquel lado del río vino el engaño, la mentira, el cautiverio, la actividad demoníaca. Y es entonces el gran río Éufrates el símbolo de lo que tiene que ver con Satanás, el engaño, el paganismo, la mentira, la falsedad, el cautiverio, la esclavitud. Capítulo 9, verso 14, se menciona entonces a estos 4 ángeles que van a ser desatados, que estaban precisamente junto al gran río Éufrates, que es el símbolo de lo que es perverso, de lo que viene de Satanás, de lo que tiene que ver con la mentira. Verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora, es probable, y esto yo no lo sé, y es muy complicado que algún maestro lo pueda explicar, pero es muy probable que la muerte que se menciona aquí tenga que ver más bien con una muerte que se da a través del engaño, tenga que ver más bien con la muerte espiritual. Recuerden que las primeras trompetas tenían que ver con aspectos físicos, pero las últimas 3 tienen que ver con aspectos espirituales. Y entonces, ¿qué es lo que mata a un ser humano en un sentido espiritual? La mentira. Cristo nos dijo que nos guardáramos de los falsos profetas, porque precisamente es la mentira y el engaño lo que produce una muerte espiritual y eterna en el ser humano. Sigue diciendo el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. En las palabras del capítulo 20, eran tantos que ni siquiera se podían contar. Eso es lo que representan los 200 millones. Verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, obviamente tienen una armadura sobrenatural, lo cual indica que son seres que no podemos derrotar físicamente, son seres que no podemos dañar con nuestras armas humanas. Una armadura de fuego es algo imposible de visualizar en un ser humano. Sigue diciendo el versículo que tenían unas corazas como de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca, ahí está el poder, de su boca salían fuego, humo y azufre. 3 elementos que regularmente están relacionados con el abismo. 3 elementos que en el lenguaje apocalíptico están relacionados con los demonios, con lo perverso, pero el hecho de que salgan de la boca está indicando que es una actividad demoníaca enfocada en la mentira y en el engaño. Noten también en el verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y entonces este texto, hermanos, es simplemente un paralelo de lo que hemos leído en otros textos. La actividad final de Satanás y sus ángeles, que tiene que ver con la mentira, que tiene que ver con el engaño. Y es que, hermanos, toda la información que tenemos del gobierno
de la ciencia, de la educación, de la escuela, incluso muchas veces de la religión, en gran medida, no todo, pero en gran medida, todo está impregnado por la mentira. Todo está impregnado por el engaño. Y todo esto, hermanos, tiene como fin que los hombres se rebelen en totalidad en contra de Dios. Una vez eso ocurra, una vez la mayor parte del mundo esté impregnada por la mentira y el engaño de una forma intensa, pues llegará el Señor para destruir a todos sus enemigos. Pero noten cómo entonces, hermanos, estamos viviendo en una etapa de nuestro mundo en la cual probablemente Satanás ya haya sido desatado y estemos experimentando los estragos de un engaño tan intenso que la ideología de género, la ideología feminista, la ideología religiosa, perversa, esté simplemente siendo el fruto de esa actividad. Y entonces hay que hacernos una pregunta: ¿cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos evitar este juicio sobre nuestras vidas? Pues Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Solamente es la palabra la que nos puede guiar a la verdad y la que podemos usar como una herramienta o como un arma para luchar en contra de Satanás y sus huestes malignas. Y recordando otra vez que Satanás no está interesado en asustarnos, espantarnos. Él no está interesado en crear en nosotros un terror al estilo Hollywood. Él está más interesado, hermanos, en engañarnos, en mentirnos, y está más interesado en que la humanidad viva sumida en el engaño y la falsedad. Esa es la arma más importante, porque precisamente esa arma provoca la muerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, en el Génesis, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cómo mató a Adán y a Eva? Con la mentira. Y la gente, la humanidad, se ve afectada, muere espiritualmente precisamente por esa actividad. Los falsos profetas, las falsas iglesias, la falsa proclamación de la verdad es una forma satánica en la cual se afecta y se asesina a la gente de manera espiritual. Hay otro paralelo que pasé por alto, que es Apocalipsis 13, en donde quiero que noten que se deja ver muy bien la actividad de Satanás, no en un sentido militar, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Capítulo 13, versículo 11. Hablando de una segunda bestia, la cual precisamente se llama en todo el libro el falso profeta, se describe de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es otro paralelo importante que tiene que ver con lo que estamos diciendo, hermanos. Tiene que ver con la actividad del engaño. La primera bestia es terrible, espantosa, tiene una apariencia de mucho poder, pero la segunda bestia dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Recordemos que los cuernos son símbolos de poder. En un animal los cuernos son su defensa, son su poder. Pero en este caso la segunda bestia tiene un poder insignificante en apariencia. Un poder que aparentemente no es muy capaz, muy intenso. Pero el verso nos dice que cuando habla, habla como dragón. Incluso podríamos decir que su apariencia podría ser piadosa. Cordero, el símbolo de Cristo probablemente. Pero cuando habla, habla como dragón. Su poder está en su boca porque habla como el mismo Satanás. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar hoy en día en contra de la mentira? ¿Nos vamos a marchar a la ciudad y hacer una huelga para estar en contra de la ideología de género? ¿Vamos a pararnos enfrente del palacio, en la plaza, con carteles apoyando la verdad, diciendo que no queremos el aborto? ¿Vamos a meternos en la política para proponer al mejor presidente para nuestro país, el cual apoye las ideologías correctas?
los pensamientos correctos. Eso es incorrecto, hermanos, no es lo que Dios dice. Nuestra labor es estudiar la verdad, creerla y propagarla a la manera de Dios, propagarla a la manera de Cristo. Vamos a hacer una oración y vamos a dejar un tiempo para poder iniciar con el culto público. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te rogamos que la bendigas en nuestro corazón y nos ayudes a vivir influenciados por la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tú eres verdad. Y tú eres el ser absoluto del cual emana todo principio, toda verdad. Te pedimos que nos limpies de toda mentira, de todo engaño, y que mis hermanos, juntamente con este mundo, puedan ver la luz de Cristo cada día más. Y gracias, Señor, porque sabemos y estamos sabidos de lo que ocurre en nuestro mundo, lo cual es simplemente un fruto de una actividad demoníaca, la cual tú permites como juicio para que los hombres se arrepientan. Guíanos al arrepentimiento, guía a los hombres al arrepentimiento, Señor, y rogamos que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén.